Capítulo 4. ¿O quieres venir conmigo a mi casa? El gerente Beta llegó apresuradamente con una ligera capa de sudor perlándole la frente. Acababa de ofrecer bebidas en la sala VIP con quienes eran conocidos. Por eso llegó un poco tarde. El aroma de feromonas en el pasillo ya era tan intenso que incluso un Beta como él, poco sensible a las feromonas, casi sentía que le flaqueaban las piernas. No era de extrañar los jóvenes anfitriones omegas que estaban en las demás salas estuvieran todos bastante agitados. Liberar feromonas opresivas en público no es muy ético, pero Shen Shang-yu, como alfa del nivel S, podía controlar con precisión a quien dirigía esa opresión. Por eso, aunque los demás quedaban aturdidos y mareados por su aroma dominante, no experimentaban incomodidad alguna. Al ver que llegaba el encargado, Shen Shang-yu retiró de inmediato sus feromonas opresivas. El alfa, con el rostro ya completamente en agonía, comenzó a jadear con desesperación como si acabara de ser salvado de la muerte. Con mocos y lágrimas corriéndole por la cara, se enderezó con dificultad y, aún temblando de miedo, se apresuró a quejarse con el Beta todo lo que acababa de sufrir. El alfa de nivel A sin duda había sido humillado de forma miserable. Pero Shen Shang-yu no era un cliente super VIP, sino también un invitado de honor del propio dueño, alguien con quien el gerente Beta no podía permitirse ningún conflicto. Así que, delante del alfa con el rostro aún torcido de dolor, solo pudo forzar una sonrisa y explicarle: «Disculpe, ¿esto ha sido todo un malentendido?» «¿Qué malentendido ni qué mierda?» Tras toser durante un buen rato, el alfa por fin logró recuperar el aliento. No se atrevía a enfrentarse directamente a Shen Shang-yu, ni siquiera a mirarlo a los ojos. Así que portó el rostro con expresión torcida de rabia y escupió entre dientes: «Qué delicados resultaron tus chicos de compañía. Si no puedes con estas cosas, ¿para qué demonios vienes a trabajar aquí? ¿Qué aguafiestas?» La generosidad de Shen Shang-yu era bien conocida por toda la gerencia de Tiandiu. Incluso si realmente hubiera causado un alboroto a propósito, esta vez, el gerente Beta jamás se atrevería a alzar la voz al dueño de una billetera tan generosa. Así que, fingiendo sorpresa y tratando de desviar el tema, exclamó: «¿Chicos de compañía? ¿Cuál chico?» «Él, ese de allí», espetó el alfa furioso, señalando con el dedo a Huan Yo. El gerente Beta siguió la dirección de su dedo con la mirada y vio a Huan Yo, que se escondía tras la figura de Shen Shang-yu. Se preguntó por qué era él. Cuando comenzó el turno nocturno, el gerente Beta ya había notado en ese rostro hermoso y desconocido, pero muy impresionante. Piel blanca y tersa, una barbilla delicada afilada, facciones impecables, unos rasgos óseos perfectos, sin un solo defecto, combinados con ese fresco y cautivador aroma floral de sus feromonas. Incluso para alguien como el gerente Beta, acostumbrado a pasar sus días rodeado de bellezas y reconocido por su gusto exigente y perspicaz, no pudo evitar sentirse deslumbrado por un instante al ver por primera vez a ese Omega. Esta pequeña belleza tenía un nombre particularmente único: Hua. ¿Hua qué? Ah, claro, Hua Yo. «Mierda», gruñó el cliente alfa al ver al gerente Beta embobado mirando a Huan Yo. «¿En qué estás pensando? Habla ya. Dime cómo vamos a resolver este asunto». El gerente Beta no se atrevía a meterse con Shen Shang-yu, pero reprochar a un camarero que apenas era su primer día de trabajo a tiempo parcial era tarea sencilla y sin complicaciones. Con el rostro severo, se volvió hacia Huan Yo y preguntó: «¿Qué está pasando aquí?» Huan Yo estaba muy cerca de Shen Shang-yu, afectado por la oleada reciente de feromonas. Su rostro pálido mostraba un rubor que mezclaba inocencia y deseo, junto con una pizca de nerviosismo aún palpable. Agarrando el dobladillo de la ropa de Shen Shang-yu, relató con sinceridad lo ocurrido momentos antes y susurró con énfasis: «Yo le aclaré al cliente que solo me encargaba de repartir las bebidas, pero él no quería escuchar. Afortunadamente el señor Shen intervino a tiempo y me salvó». El gerente Beta lo miraba sin decir una palabra. Si no fuera porque Shen Shang-yu estaba presente, el gerente Beta habría girado los ojos con tanta fuerza que le habrían quedado mirando para adentro.
Aunque el anuncio decía la vacante era solo para servir bebidas, como Omega que decidía trabajar en un club de entretenimiento, debería tenerlo en claro. Acompañar a los clientes para comer, beber, divertirse, incluso ofrecer encuentros íntimos es parte del paquete de servicio habitual. ¿No eran todos estos, naturalmente, parte de los servicios especiales? De lo contrario, ¿cómo podrían pagar un salario tan alto si no fuera así? ¿Qué demonios estaba haciendo el Departamento de Recursos Humanos? ¿Cómo no pudieron ni siquiera explicarle ese detalle? Y solo fijándose en su cara bonita, contratándolo sin más. Esto no es más que traer problemas a la gerencia. Ahora que estaba recuperándose de la supresión de feromonas al que lo sometió, al señalar como una especie de bastardo que se aprovecha de una despreocupada belleza, el cliente alfa estaba indignado. Ahora que estaba recuperándose de la supresión de feromonas al que lo sometió Shen Shang-yu, la vergüenza y la humillación de esta noche lo tenían enfurecido. Sin tener con qué desahogar su ira, señaló al gerente beta y exclamó: «Mira bien a la gente que tienes a tu cargo». Así es como atienden a los clientes en Tiandu. Maldita sea. Ni siquiera un karaoke de mala muerte en la esquina trataría así a la gente. Llevo años saliendo a divertirme y es la primera vez que me topo con una situación tan absurda. Le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Cubriremos todos los gastos de su consumo esta noche, se apresuró a decir el gerente beta, intentando calmar al alfa, cuya dignidad quedó hecha trizas. Luego se giró de inmediato hacia Shen Shang-yu, que había sido arrastrado innecesariamente al incidente, y comenzó a disculparse repetidamente con una expresión llena de respeto. Después, con una sonrisa forzada y el rostro lleno de cortesía, el gerente beta se apresuró a presentarlo ante el alfa de nivel A. Este es el joven director Shen de Shenfang Biotech. Seguramente ha oído hablar de ella. Es la empresa líder del sector biotecnológico aquí en Xianggu. Un verdadero pilar de nuestra economía local y uno de los mayores contribuyentes. El gerente beta, intentando suavizar la situación y darle algo de su cara al alfa que acababa de quedar en ridículo, sonrió con una cortesía excesiva y dijo: intentando de la mejor manera de calmar al alfa humillado, el gerente beta continuó con una sonrisa halagadora. Distinguidos invitados, como ustedes y el presidente Shen son figuras prominentes de Xianggu, no hay necesidad de terminar esto en rencores por un asunto sin importancia. Hay que dejarlo pasar. Y dentro de unos meses, cuando se hable de este incidente, usted y el presidente Shen seguramente lo tomarán como un gracioso tropiezo con colegas que se conocieron por un malentendido. El cliente alfa también era alguien de élite, pero comparado con Shen Shang-yu, quien pertenecía al núcleo del exclusivo círculo de la segunda generación de Xianggu, sus activos apenas alcanzaban para tener comodidades tanto que ni siquiera valía mencionarlo. Al notar que el rostro del cliente alfa se relajaba, el astuto gerente beta aprovechó la oportunidad y añadió rápidamente: por supuesto, también entiendo que hoy realmente ha sufrido un agravio. Como compensación, además de que todo el consumo de esta noche en la sala privada para usted y sus amigos será completamente cubierto, le obsequiaré además un cupón de descuento en efectivo por 20,000 yuanes. Espero que vuelva a visitarnos en Tiandu. Ay, de verdad me disculpo por todo lo ocurrido esta noche. El cliente alfa, quien conocía la reputación de Shen Shang-yu desde hacía tiempo, pero nunca tuvo la oportunidad de conocerlo en persona, podía darse cuenta de que ese gerente beta era muy astuto. Está bien, no pasa nada, dijo forzando una sonrisa mientras extendía la mano intentando hacer las paces con Shen Shang-yu. Digamos que fue un malentendido. Esta vez, Xiaondi, lo siento, bebí demasiado. Shen Shang-yu seguía con las manos en los bolsillos, sin la menor intención de estrecharle la mano en señal de reconciliación. Lo miraba sin expresión alguna. El gerente beta sintió que la cabeza le explotaba en un instante. Apuradamente embozó una sonrisa forzada. Por favor, presidente Shen, se lo pido. Hágame este favor. Usted es una persona magnánime. No hagamos las cosas más difíciles. ¿Sí? ¿Tan difícil le resulta pedirle perdón a un Omega? ¿Qué tan virtuoso te crees?
El alfa, quien ya había desistido en mantener el orgullo, sintió como su rostro se ensombrecía después de ser ignorado. Su sonrisa forzada se disipó. El gerente beta, experto en manejar situaciones, se dio cuenta rápidamente de que Shen Shenyu era alguien inmune a la persuasión. Al mismo tiempo, captó la clara preferencia que mostraba hacia Huan Yo. Quien ató el nudo debería ser quien lo desenredara. Así que el gerente beta, que evitaba enfrentarse a quienes son fuertes, pero no dudaba en presionar a los más débiles, comenzó a lanzar miradas insistentes hacia Huan Yo, que estaba de pie a un lado. Huan Yo no quería intervenir en ese momento, pero ante la mirada fulminante del gerente no tuvo más opción que tirar de la mano de Shen Shenyu y susurrarle: «Señor Shen, déjelo así». Al escucharlo, se podía transmitir una sensación sin reservas. Shen Shenyu frunció el ceño y le preguntó: «¿Estás seguro?». Él, por supuesto, está seguro. Él, por supuesto, está seguro. Después de todo, solo fue un malentendido. El gerente beta intervino al ver que Shen Shenyu mostraba señales de dar marcha atrás. Shen Shenyu bebió bastante esta noche y justo ahora se había tomado un vaso de vodka de alta graduación. Aunque no estaba borracho, sí estaba un poco mareado. El gerente hablaba demasiado y eso le irritaba. Él giró el rostro despacio y dijo: «Te pregunté a ti». «Es a él a quien le pregunto». El gerente beta se quedó sorprendido por la respuesta y en su interior culpó aún más a Huan Yo. «Bueno, Huan Yo, díselo tú mismo». Huan Yo bajó la cabeza, las sombras de sus pestañas se extendían suavemente bajo sus ojos, haciéndolo parecer aún más vulnerable. Con voz suave respondió: «Estoy seguro. Déjelo así». Así fue como finalmente terminó la escena. Después de pedir a los 2 clientes VIP, el gerente beta empezó de inmediato a ajustar cuentas. Con una expresión severa fulminó a Huan Yo con la mirada y dijo: «Tú, ven a la oficina conmigo». Huan Yo respondió con un pero su mirada seguía pegada a la espalda de Shen Shenyu, que se alejaba. Tras dudar un momento, intentó negociar con el gerente. «¿Podrías esperar un momento? Quiero despedirme del señor Shen. Volveré enseguida». El gerente beta ya había visto muchos omegas como él, tratando de escalar socialmente. Pero al recordar la actitud protectora que Shen Shenyu mostró hacia Huan Yo momentos antes, no lo detuvo. Arqueó ligeramente las cejas y dijo: «Ve, pero date prisa». «Señor Shen». En la entrada principal de Tiandiu, Shen Shenyu bajó la mirada hacia la mano que, una vez más, le sujetaba el borde de su manga. Huan Yo probablemente había corrido todo el camino con la boca entreabierta. Respiraba con dificultad. Su abdomen descubierto subía y bajaba sin parar, y debajo del uniforme mal abrochado se asomaba un pequeño trozo de piel sorprendentemente pálida. «¿Podrías darme alguna forma de contactarlo?». Al pensar en esa cintura siendo abrazada por distintos alfas, Shen Shenyu sintió una incomodidad difícil de describir. Con el rostro inexpresivo respondió con frialdad: «No». La expresión de Huan Yo se tornó repentinamente incómoda, pero aún así quiso explicar. «Pero…». Shen Shenyu lo interrumpió sin cortesía: «Si solo quieres darme las gracias, no hace falta». Huan Yo abrió la boca aún queriendo decir algo más. Shen Shenyu fijó la mirada en ese rostro que encajaba perfectamente con sus gustos y de repente embozó una sonrisa juguetona diciendo: «¿O será que quieres venir conmigo a mi casa?». Claro, no hay ningún omega en este mundo que no admire a un alfa de nivel S, especialmente uno tan guapo y adinerado como este, que además lo rescató de una situación de peligro recientemente. Además, parece que Huan Yo realmente necesita dinero después de todo. Él es alguien cercano a Shen Wenlang, así que seguramente ha visto algo del mundo. Que diga que no quiere venderse, tal vez sea porque no le han ofrecido un precio lo suficientemente alto. Huan Yo se quedó atónito, sin entender de inmediato a qué se refería Shen Shenyu con «venir conmigo a mi casa». Al comprenderlo, sus mejillas ya sonrojadas por haber inhalado demasiadas feromonas de un alfa de nivel S, se enrojecieron aún más y dijo: «Yo no». Entonces, antes de que pudiera terminar, Shen Shenyu
Tras ser rechazado de nuevo, su sonrisa se tornó fría, aunque la curva de sus labios permanecían, y con una sonrisa burlona dijo: «No hace falta que te entregues así. Yo no soy como Shen Wenlang. No me interesan las cosas que se ofrecen por sí solas». Dicho esto, arrojó la mano de Huan-Yo a un lado y subió al auto por su cuenta sin mirar atrás. El gerente Beta, que estaba parado no muy lejos, y no pudo evitar soltar una risa burlona. Este tipo de cosas ya las vio demasiadas veces. Huan-Yo ciertamente tenía un rostro muy llamativo, pero basarse solo en su encanto y un poco de simpatía ofrecida para intentar ascender con alguien como Shen Shanyu, para un simple camarero, era en realidad humillarse a sí mismo. Ahora que Shen Shanyu se había ido y con él se agotó todo el favoritismo a Huan-Yo, el Beta, ya sin paciencia para seguir esperando, lo apuró. «¿Ya terminaste? Tengo un montón de cosas que atender. Apúrate». Huan-Yo giró la cabeza y lanzó una mirada fría y desdeñosa. El gerente Beta sintió un escalofrío, sin razón aparente. Le pareció algo inquietante, casi espeluznante. Pero enseguida se tranquilizó, pensando que seguramente era por estar demasiado cerca de la puerta, donde el viento nocturno lo heló. A la mañana siguiente, después de terminar la reunión del mediodía, Shen Shanyu planeaba tomar una siesta en la pequeña habitación privada detrás de su oficina, cuando Shen Pingming llamó a la puerta. Shen Shanyu se aflojó en la corbata y respondió casualmente: «Entra». Al ver que Shen Shanyu planeaba descansar, Shen Pingming suspiró en silencio lentamente, lamentando no haber llegado en un momento inoportuno, pero aún así se armó de valor para informarle: «Hace un momento el secretario Juan, del grupo HS, vino a buscarme». Huan-Yo, la mano de Shen Shanyu se detuvo por un instante. Pensó que ese Omega tenía algo interesante. ¿Qué era esto? Como no pudo conseguir su contacto, ahora intenta acercarse por medio de la gente que me rodea. Decía que no quería venir a la casa conmigo anoche, pero solo para que por detrás esté jugando el juego de hacerse el difícil para atraerme. Al recordar cómo aquel alfa de Nivela había caído rendido ante Huan-Yo la noche anterior, al punto de intentar forzarlo con violencia, Shen Shanyu pensó para sí: no es extrañar que incluso Shen Wenlang, del que se decía que detestaba a los Omegas, hubiera sucumbido ante él con esa cara de inocencia pura. Se dedica precisamente a esas artimañas de seducción y manipulación. Realmente lo subestimo. El secretario Juan me pidió que le entregara esto. Fue entonces cuando Shen Shanyu se dio cuenta de que Shen Pingming llevaba algo en las manos, una bolsa de papel craft común y corriente. ¿Desde cuando el secretario Shen también se dedica a ser de mensajero de regalos? Shen Pingming era un beta insensible a las feromonas, con buen desempeño laboral, y llevaba ya un tiempo de su lado. Y aún así había caído tan fácilmente de Huan-Yo. Al final, es cierto que hasta los héroes sucumben ante la belleza. El encanto puede hacer caer hasta las más grandes naciones. El tono repentino frío de Shen Shanyu sobresaltó a Shen Pingming, quien se apresuró a explicar: no es un regalo. El secretario Juan dijo que ese día en Heshi encontró uno de sus gemelos. Como no tenía su información de contacto, se comunicó conmigo para que se lo entregara. ¿Qué demonios? Con que solo quería devolver lo que encontró. ¿Por qué no lo había dicho entonces antes? Un Omega pidiendo el número de teléfono a un alfa con esa expresión, cualquiera lo hubiera malinterpretado, ¿no? Shen Pingming notó que su explicación no había logrado apaciguar a su jefe, sino que incluso hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. Encontró sabiamente una buena excusa y salir de la oficina lo más rápido posible. Shen Shanyu se quedó mirando durante un momento la sencilla bolsa de papel craft, luego la tomó, la inclinó un poco y, como era de esperarse, cayó un gemelo. Sus accesorios siempre eran gestionados por personal especializado. Si se perdía uno de los gemelos, ya no podía usarse como par, y lo más probable era que el otro ya hubiera sido desechado. Devolverlo así, sin duda, era un gesto innecesario. Con el rostro serio, Shen Shanyu notó que aún había una nota adhesiva dentro de la bolsa. Su expresión se suavizó ligeramente y la sacó de inmediato para leerla. La letra era elegante y refinada. Señor Shen, este es el gemelo que encontré en Heshi.
Ayer no lo tenía conmigo, por eso quería pedirle su contacto para poder devolvérselo. Siento mucho todos los inconvenientes que le causé anoche. Gracias por estar dispuesto a ayudarme. Le estoy muy agradecido. Bueno, Shen Xiangyun le dio varias vueltas a la nota examinándola una y otra vez, pero al final le pareció aburrida. Sin más, arrojó tanto la nota como el pobre gemelo sin par dentro del cajón de su escritorio y se fue a dormir la siesta.